Hermanos, saludamos a todos aquellos que están conectados con nosotros acá en un nuevo capítulo de Raíces de Fe, Sembrando Palabra Viva. Recuerde que estamos en nuestras redes sociales aquí en la iglesia, en Facebook, en YouTube como MDB Talca, en Spotify también, porque ahí se pueden seguir las prédicas y todos los temas que se están subiendo. Así que, hermanos, les invitamos para que puedan estar siguiendo lo que se está haciendo aquí cada semana en la iglesia y todos los programas que se están subiendo, porque de verdad que son de mucha bendición y de edificación para cada uno de nosotros. Así que, y en este día tenemos una invitada. Tenemos a nuestra pastora que está acá junto con nosotros, que va a estar compartiendo con nosotros acá un tema, vamos a estar conversando. Así que quiero saludar a la pastora. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Javier? Bien, gracias. Yo contenta de estar acá. Feliz porque creo que son momentos, instancias diferentes, donde podemos compartir la palabra, podemos también entregar desde otra posición, ¿cierto? A veces desde el púlpito es otra manera de entregar el mensaje. Así que feliz de estar acá compartiendo en este programa especial que realizamos como iglesia. Amén. Y justamente el tema que nos convoca hoy día es hablar acerca de hacer discípulos. Es el tema que vamos a tocar hoy día y quiero partir solamente leyendo un versículo bíblico que está acá, que está en Mateo 28, 18. Acerca de los discípulos, dice: Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Entonces, pastora, esto de hacer discípulos es un mandato que el Señor dejó. Entonces, ¿cómo se maneja el discipulado? Más que manejar, ¿cómo se realiza? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se hace en este tiempo? ¿Cómo debiera ser según la luz de la palabra? Mira, aquí hay algo bien puntual que el Señor dice, como dices tú, es un mandato, es una orden. Y quiero ponerlo un poquito como un testimonio de lo que a mí me sucedió. Uh-huh. Yo comencé a repetir lo que aprendí en otra iglesia cuando Dios me mandó a abrir la obra, y comencé a hacer el templo, en lo que podía ir el templo al lado de la ampliación de una casa. Había que poner música, así que había que tener instrumentos. Empecé a traer todo eso. Iba a empezar a llegar la gente y dije, voy a empezar a hacer estudios, porque ya, yo había aprendido la palabra y dije, voy a empezar a trabajar con la palabra, voy a empezar. Y llevaba ya como unos 2 años, porque después me fui del lado de mi casa, me voy al otro lado a construir, y veía que gente entraba, después otros se iban y entraban y salían, y yo decía, Dios, pero esto es agotador. Y no sirvo, le dije al Señor, no sirvo para esto. Y el Señor me dijo, yo no te mandé a traer gente a una iglesia. Y aquí es la clave. Yo estaba orando y sintiendo que había fracasado, que no servía, que en realidad se equivocó conmigo. Llevaba 3 años tratando de reunir, y la verdad es que entraban 5 personas, y después a la otra semana se iban 4. Después traía 3, y así iba como una cosa que iba entrando, iba a buscar la gente a las casas. La que vino el día martes no vino el domingo, y así. Entonces era una cosa agotador, y viendo cómo convencía a la gente que fuera a la iglesia, que tenía que participar. El Señor hacía milagros, pero a pesar de eso. Entonces, cuando el Señor me dijo, yo no te mandé a traer gente a una iglesia, me dijo, yo no te mandé a hacer la iglesia. Entonces a mí me quedó, me dijo, yo te mandé a ser discípulo. Es que lo que dice usted, lo que le habló el Señor, será lo que actualmente se hace quizás hoy de repente, que la gente se preocupa como de... Es que no nos damos cuenta. Empezamos a repetir ahora estructuras. Claro. Moldes que traemos porque llegamos a una iglesia y después queremos repetir lo mismo y hacerlo después.
y hacerlo más chico nomás, pero después vamos a crecer y listo, y tenemos que poner los músicos. ¿Te imaginas los músicos que yo empecé a poner? Alguien que sabía tocar guitarra suba arriba a tocar, alguien que sabía... Pero al final el Señor me dijo, nada de eso, si yo no quiero, no repitas molde. Yo quiero que hagas discípulo. Eso te manda a hacer. No levantar a formar iglesia, no atraer gente a una iglesia. Te manda a ser discípulo. Y ahí yo estuve llorando y le dije, como cuando esta mujer le dijo, dame hijos si no me muero. Yo le dije, dame entonces, porque yo me di cuenta que era una cosa que no es que yo salga a buscarlos. O sea, es que el Señor te los tiene que dar, porque empecé a ver en la Escritura, Jesús le salió a buscarlos, pero porque el Padre se los dio, y Él le dice, todos los que tú me diste. Justamente, ninguno se perdió. Solo aquel que tenía que perderse, porque estaba dentro. Sí. Entonces, el Padre se lo dio, Jesús oraba y se le dio, le dijo, ve a tal parte, y cuando fue a buscar a Pedro, no fue porque por casualidad, y justo Pedro, sino que Dios le dijo, allá va a encontrar él, y ya preparó los discípulos. Y esas personas que estaban ahí, que a lo mejor ni pensaron que Dios los tenía considerado, que iban a tener que hacer, iban a dejarse discipular, se iban a poner debajo. Claro. Entonces, yo empecé a decirle, dame discípulos entonces, dame quiénes son, mándamelos, porque yo no sé cómo se logra. Bueno, Dios, y bueno, entre eso apareciste tú, Javier. Pero empezaron a llegar varios y que llegaron con ese corazón, pero yo miraba como esponja querer aprender. Y tú te recuerdas, porque empezaron a llegar, yo me sentaba en la mañana y llegaban todos y parecía una gallina con pollo, porque todos querían aprender. Y tenían hambre de la palabra, les gustaba aprender de Dios, les gustaba buscar las cosas, empezaron a aprender. Y ahí el Señor me dijo, la clave es hacer discípulos. Entonces yo creo lo que tú dices, creo que las iglesias se comete el gran error de que nosotros estudiamos, porque hoy día son los estudios teológicos, claro, que para nosotros esa es la formación. Mientras más estudios teológicos, más preparado estás. Mientras tienes, no sé, un ISUM, un doctorado, estás más preparado. Pero te has formado solamente intelectualmente. Muchas veces, por estar en esto, no nos dejamos formar por otros porque sentimos que ya sabemos. Claro. Entonces, y la formación del discípulo tiene que ver con otra cosa, que cuando Dios lo hizo desde el principio de esta manera. Estos días oraba y le decía, tomaste a un Pedro, que era del vulgo, y lo hiciste hablar de tal manera que los demás se maravillaron. Tomaste a un joven, tomaste a un Pablo, que después se doblegó ante Bernabé para que le enseñara 12 años. Tomaste gente para formarlos, para que un día ellos pudieran llevar el mensaje. No es que Dios quiso que hiciéramos tanto una formación intelectual en las personas. Lo que quiso Dios fue un discipulado, y aquí el discipulado tiene que ver con algo mucho más profundo de aprender la Biblia. Claro. Había que aprender de un maestro. Había que aprender de alguien que estaba preparado para vaciarse en otro. Y que tuviera la disposición de levantar a otro como él. Porque generalmente cuando esto no está, yo compito. Yo no quiero que alguien logre lo que logre para estar yo siempre arriba. La formación de un discípulo es que tú lo vas a levantar y tú después lo vas a poner en una posición tuya. Y eso no todos lo quieren, porque la formación y de la pirámide que hablamos del pastorado, generalmente es el pastor y de ahí todos abajo. Entonces nadie puede ser, porque el pastor es el ungido, el más grande. Pero aquí Jesús viene a ponerse debajo siendo el más grande, porque viene a ser como el escalón para que ellos pues suban. Entonces él sabe que tiene que prepararlos para que ellos después hagan la obra que él hace. Es más, le dice mayores cosas. Sí, justamente, mayores cosas.
O sea, no tengo ningún problema de que ustedes hagan inclusive mayores cosas y los vean hacer mayores cosas que las que yo he hecho. Está la vara alta. Está la vara alta. Entonces eso nos hace ver que para Dios el principio de la formación de la iglesia fue por el discipulado. Jesús tiene su primera iglesia, que inclusive se cree que la primera iglesia, algunos dicen que fue el aposento alto, cuando recibieron los 120, pero hay otros que dicen que la primera iglesia son los 12. Ellos son los primeros, ellos son los que recibieron toda la instrucción y la formación durante 3 años. Se preocupó. Entonces un discipulado no es simplemente de entregar conocimiento intelectual. Claro. Es una formación de vida. El discípulo debe dejarse formar en el carácter, debe dejarse moldear de tal manera que permite que el otro, ¿cierto? Es como yo le decía cuando estaban formando, le decía, tienes que dejar que te agarre la oreja y que te la tire, ¿cierto? Y que no te enojes en el momento, así como que te pones colorado porque te dolió que te tiraron la oreja, pero después estabas agradecido, estabas abrazando y estabas diciendo gracias porque sabes que eso era vida, que eso te estaba dando forma y te estaba sacando lo malo para formarte en algo que va a ser mayor. Entonces, es la formación. Y ahí es donde creo que la iglesia ha fracasado, el carácter. La iglesia se ha preocupado de muchas cosas, de los templos, de tener mucha gente, prepararle, traer ese estudio, formar con muchos estudios, levantar institutos, hacer muchas cosas, pero le ha faltado el carácter. Pastor, una pregunta, y aquí, porque me tomo algo de lo que estaba diciendo usted, porque él decía que es importante que una persona en un momento cuando se convierte y quiere ser como un discípulo, esté como vaciado y no tenga como sus propias, no sé, paradigmas y algunas cosas frente a lo que el otro le va a estar enseñando. Entonces, ¿por dónde quizás puede ir el problema? Digamos, podrá ser en las personas que de repente no quieren dejar discipularse, o puede ser también que la cabeza no tiene como claro, por así decirlo, cómo formar discípulos. ¿Por dónde podrá ir la cosa? Y es justamente lo que estaba, lo que es primero pensar en un discípulo. No puedo formar un discípulo que sea como, tienes que parecerte a tu pastor. ¿Ya? Tienes que parecerte a tu líder. Pero si el líder no se parece a Jesús. Porque aquí el discipulado no tiene que ver que se parezcan a nosotros. Claro. El que está formando tiene que tener tan claro cómo es Jesús, que tiene que moldear. Primero, la vida de él ha sido moldeada. No puedes tú hacer discípulo si primero no has sido discipulado. Claro, justamente. Y ahí está la clave, porque si tú miras por qué Jesús tuvo que hacer discípulo. Porque Jesús vino a morir. Él vino a morir a la cruz. Era su misión. Pero dentro de esa misión era dejar discípulos. ¿Por qué? Porque él se iba. Claro. Y ya no lo iban a ver más. Pero ¿quiénes iban a quedarse? ¿Cómo iban a ver a Cristo? Los discípulos son la base para que podamos seguir viendo a Cristo. Continuidad a través de la gente ello. Tiene que seguir viendo a Cristo. Claro. La gente tiene que ser formada como Cristo. Por eso que un discípulo, ¿cierto?, es la acción de reproducirse en otro, ¿cierto? En los tiempos antiguos, y nosotros vemos las culturas mucho más antiguas, y vemos, por ejemplo, en los samuráis, los maestros, ellos levantaban academia y formaban dentro de todos sus, el séquito que tenían, veían algunos que tenían características que eran más especiales y ellos les enseñaban todo el arte, ¿cierto? Para que ellos después, porque ellos sabían que un día ellos no iban a estar, pero la idea es que no se perdiera. Entonces tenían que formar en otro y levantar nuevos maestros.
Pero ¿de dónde venían? De los aprendices. Justamente. Tenía que ver en ellos que había un espíritu de poder, no solamente querer aprender el arte de poder mover, por ejemplo, cierto, en este caso la katana, que era, cierto, es el arma que es de honra para el samurái, pero también tiene que tener corazón, no es saber cortar, no tener la furia para matar, Claro. porque hay una honra detrás. Aquel que tiene la katana es preparado en su corazón para saber cómo hacerlo con honra, porque es honorable en lo que hace, no es que sea alguien que va a matar nomás y a destruir. Si tiene un concepto de cómo ver la vida y cómo defender y por qué él conoce ese arte. Entonces, Jesús, cuando viene a este mundo, él viene a entregar una enseñanza porque tiene que plasmar el reino. Si tú te fijas, le enseñó durante los 3 años sobre el reino. Sí. No les estaba enseñando, ¿cierto? Se sentaba a hacerle teología y luego hacer un doctorado y salió preparado, ¿cierto? Para que vea toda la parte de profética. No. Él les hablaba del reino. Y además, si tú ves que resucitó y después viene a estar 40 días con ellos, ¿qué crees tú? ¿Qué énfasis le da a los 40 días? El reino. Porque necesitaba que ellos entendieran, vaciar en ellos el reino, entendieran lo que era el reino de Dios para que ellos pudieran transmitir después, porque Él se iba y no iba a volver hasta que viniera a buscar la iglesia. Justamente, y de hecho estaba pensando en que Jesús a los únicos que le enseñaba las parábolas eran los discípulos, no, a ellos se las explicaba, el resto no entendía nada, pero con los discípulos siempre se tomaba el tiempo de explicarles, de enseñarles, aunque a veces les decía otra vez, y hasta cuándo voy a estar con ustedes, pero estaba ahí con ellos y les estaba enseñando. Al resto del pueblo, no. Entonces, justamente se cumple lo que usted dice. Su centro fue esos discípulos. Dios quiso que Él formara, porque los discípulos son una esponja que van a absorber. Claro. Y tienen que ver que Él tiene, ¿cierto? Como maestro, yo no voy a formar teológicamente a gente. La Biblia la podemos estudiar, pero la formación del discipulado es de persona a persona, y ese es el gran problema de la iglesia. Claro. Porque Jesús caminó con ellos, se sentó con ellos, los discípulos veían. Mira, yo he visto gente que dice, mira, mi esposo empezó a ir a la iglesia y estaba todo bien hasta que el pastor lo empezó a venir a buscar para que lo acompañara a hacer algunos negocios. Y que le embarra. El pastor lo empezó a invitar que saliera con él y después le empezó, oye, el pastor andaba haciendo esto, el pastor lo vi que hizo esto acá. Entonces, y ahí quedó, y hasta ahí llegó el crecimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede que tenga todos los conocimientos teológicos. Claro. Puede que se pare y haga una cátedra, ¿cierto? Enseñando sobre el Apocalipsis, sobre lo profético, puede enseñar todo. Pero la vida, ¿quién lo formó él? Un instituto. Maestros que a lo mejor le están dando conocimiento. Pero la vida, entonces, no puede formar. Al final un instituto no forma, evidentemente no forma. Entrega herramientas. Claro. Pero no prepara a un ministro. Porque si no es preparado, no es vaciado por alguien que tenga, por ejemplo, aquí Jesús tenía muy claro que ellos lo iban a ver como oraba, que era un hombre de oración. Los discípulos dicen que no oraban mucho, pero después de eso, cuando se quedaron solos, eran hombres de oración. Sí. Los discípulos primero eran miedosos, pero después de eso ya no. Jesús tuvo que trabajar sus temores. Empezó a trabajar las áreas débiles de ellos. Empezó a pulir. Y como dices tú, de repente los gritaba. Le decía, ¿hasta cuándo tendré que aguantarlo? Hasta cuando se formen. Porque tenía la obligación de formarlo. Y tenía que vaciar. Él tenía que dejar el molde. Y los discípulos son el molde de Cristo.
Después de ser discípulos se volvieron los apóstoles, ¿cierto? Los enviados, los que fueron enviados por Dios para poder llevar. ¿Pero qué llevaban? Llevaban a Cristo. Por eso, como decía el domingo, la gente lo empezó a llamar como Cristo. Mira, dice en Mateo 26, yo quiero mencionar sobre esto porque cómo el Señor nos muestra durante los 3 años el trabajo que hizo fino con ellos. Porque dice, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Aquí está, ¿cierto? Pedro negando a Jesús. Pero dice, un poco después acercándose de los que estaban allí, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Sí. Por más que él quería negar, ya estaba mimetizado. Estos 3 años con él, hablaba con él, comía con él, discutía con él, porque Pedro era el que lo confrontaba, sí. ¿Cierto? El más osado. A ver, dime que vaya, dime que ande por ahí, ¿cierto? Y sí. No, tú eres el Hijo de Dios, era el más osado. Pero aquí le dicen, hablas como ellos. A tal grado que se había mimetizado que Judas le dijo, cuando yo les voy a mostrar quién es el Mesías, porque andaban los 12 siempre. Pero nadie podía descubrir cuál era Jesús. Claro. Porque se empezaron a dejar barba como tú, ¿viste? Se dejaban barba, empezaron a usar los colores, la ropa, empezaron a tener la actitud que tenía Jesús, que cuando lo miraban, no podía decirle, mira, el que anda de esta manera. Porque no era fácil de identificarlo. Que Judas tuvo que decirle, yo le voy a dar un beso en la mejilla. Porque podían, si tú tienes entre 12, tú le dices, mira, el que es así, el que es de esta manera. Es que no podía. Claro. Estaba tan escondido ya entre los 12 que no se sabía quién era. Y que tuvo que decirle, voy a darle un beso en la mejilla. Y al que yo le dé el beso, ese es. Y Jesús por eso pues le dice, mira, como con un beso me has vendido. Claro. Pero aquí vemos cómo el Señor formó estos discípulos. Él dejó su vida en estos 3, en estos 12. Él cuando se fue, se dio todo el tiempo de que quedara tan claro, porque después de eso no iba a volver. Ellos iban a seguir. Y la gente iba a tener que escucharlo a ellos. Y a través de ellos iban a tener que conocer a Cristo. Nos dejan a nosotros los evangelios. Escriben cada uno como es la perspectiva. Por eso son 4 evangelios que hablan de la perspectiva como vieron a Jesús. Si yo saco uno de esos, me va a faltar una parte de ver a Cristo. Pero entre los 4 me revelan el corazón de Jesús. Para que yo pueda ver a Cristo y yo también que Él me plasme la vida de Cristo. ¿Cierto? Entonces, si Jesús dijo eso, quiere decir que el evangelio no es algo que se iba a enseñar con metodologías, con un discipulado de 3 meses. Al final era práctica, pues sí, aliméntenlo ustedes. Ustedes vayan ahora a orar, vayan a echar fuera demonios. Entonces, claro, no era solamente, como dice usted, algo que Jesús enseñaba solamente como teológicamente, sino que realmente a los discípulos los metía, los enviaba, los ponía a prueba y todo eso. Entonces, para ir formando en cada uno de ellos este carácter, pues, el poder disipularlo realmente. Nos puso en desafío, imagínate, sí, cuando no podían echar fuera el demonio, el lunático. Y después le dice yo, ¿por qué nosotros no pudimos? Porque pues ya yo decía, no, pues si nos mandaste que lo hiciéramos. Entonces llegaron y seguramente cuando él llegó estaban ahí echando afuera y no pasaba nada. Entonces, y lo van a buscar y dicen, oye, tus discípulos están tratando de hacer esto y no pasa nada. Ya voy para allá. Y ahí los miró y le dijo, ¿hasta cuándo? Usted ha dicho eso de nosotros, no hasta cuándo. Pastora, quiero leer aquí otro, porque tenemos otro punto acá de por qué Jesús
hizo discípulos. Mateo 8:23, tenemos 2 versículos acá, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y Mateo 10, versículo 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre el espíritu inmundo para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Era como lo que estamos mencionando ahora, de que realmente Jesús llevó a los discípulos a hacer esto. Entonces, bueno, lo hemos venido tocando todo el rato, el hecho de que Jesús tenía que hacer los discípulos para que pudieran ellos transmitir el reino. Entonces, tenemos acá una palabra también donde después dice, Pablo dice en Corintios, ser imitadores de mí, pero no de mí, sino que ser imitadores de mí porque yo soy... Exacto. ¿Te fijas o no? Aquí no es que se parezcan, no, este es mi discípulo. ¿Ya? Claro. Es como mi discípulo. ¿Ya? Pero yo tengo que ser discípulo de Cristo. Yo no podría formar discípulos si primero no he sido formado por Cristo. Si yo no tengo la formación y no tengo la revelación de Cristo en mi vida. Si no transmito, ¿cierto? No imito a Cristo. Entonces, ¿cómo voy a formar a otro? Voy a formar a alguien como yo. Pero el Señor no nos mandó a formar que réplicas nuestras. Es lo que tenemos que hacer, que la gente se parezca a Cristo. Claro. Y si tú miras, el apóstol Pablo, me gusta lo que dice, ¿cierto? En Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Pablo está hablando que él tiene la misión de él sobre levantar las iglesias, era dejar a Cristo plasmado en el corazón de las personas, formar el carácter. Y le dice, sufro dolores de parto, o sea, estoy sufriendo. Él se ve como una nodriza, una mujer que va a parir, ¿cierto? Y siente los dolores para dar a luz, para alumbrar. Él dice, yo tengo que alumbrar a Cristo en ustedes, yo tengo que dejar la vida de Cristo, tengo que formarlo. Entonces, cuando ve que Gálatas está con problemas, porque empezaron en el espíritu y estaban en la carne, y están hablándoles en la carta, ¿cierto? Reclamándoles, y les dice, pues, estoy sufriendo, porque veo que están peleando por cosas que son prácticas, ¿cierto? En cuanto a rudimentos. Y yo quiero que ustedes se parezcan a Cristo. O sea, para mí esto es un detalle, porque lo que ustedes quiero es que tengan semejanza a Cristo. Y me duele ver que están peleando por otras cosas. Están peleando, ¿cierto? Porque ellos estaban viendo si se bautizaba, si no, esto otro. Estaban peleando por cuestiones teológicas, pero no estaban teniendo el carácter de Cristo. ¿Sabes lo que me recuerda? Cuando Pablo también está en Corinto, y no es que yo soy de Apolo, no es que yo soy de Cefa, no es que yo soy de Pablo, que estaban todos discutiendo también. Parece que no tenían tampoco como la mirada bien puesta, porque estaban mirando a los discípulos y decían, yo me identifico con este, y después Pablo ordena la cosa y dice, hey, aquí ninguno de nosotros es esto, sino que Cristo es la base y es el cimiento de todo. Entonces... Somos todos, le dice, servidores de Cristo, así que ninguno de nosotros es más ni menos que el otro, porque no es exaltarse a sí mismo. A uno mismo. Tengo de tal manera que no tengo que verme yo y tiene que verse Cristo. La preocupación de los apóstoles era justamente lo que Dios le había dicho. Aún Pablo, no siendo un discípulo, él dice que es el abortivo, no estuvo con Jesús, pero es considerado discípulo, y la formación que tuvo nos muestra claramente que aún no estando Jesús, aún el Espíritu Santo sigue formando discípulos. Sigue dando la forma, porque ahí tenemos a Bernabé, que lo toma y forma a Pablo, aunque era un doctor en la palabra, pero no servía si no tenía un discipulado.
12 años Bernabé y Pablo viajaban. Y Bernabé aparece como primero. Cuando en la Biblia aparece el primero es el que dirige, el que está por encima. Bernabé y Saulo. Después Bernabé y Saulo iban a otro lugar. Después dice Pablo y Bernabé. Y ya Pablo pasa. Pablo ya está formado. Pablo puede formar. Y después vemos a Pablo formando a Timoteo, ¿cierto? Y vemos que alguno que no quería sujetarse, lo mandó de vuelta. Claro. Y le dijo, Bernabé dijo, déjamelo a mí otro rato. A Marco, sí. ¿Cierto? Sí. Pero a Marco no, llévatelo. Porque no me... no me sirve ahora. No me sirve ahora. Porque es muy duro todavía. Pero después le dijo, mándamelo, porque ya Bernabé lo había trabajado. Si le trabajé a ti, Pablo, también puedo trabajar a Bernabé. Bernabé también lo voy a hacer con él. Claro. Pero ¿te fijas qué importante el discipulado? Y lo importante, ¿por qué hoy día tenemos tanto problema? Ministerios, tanto problema dentro de la iglesia por una cuestión de carácter, tanta competencia, tantos problemas doctrinales, porque primero que esto otro, que no, que los de allá. ¿Por qué? Porque falta carácter. Y todos estamos diciendo, ¿por qué el carácter? Porque se perdió en una parte el eslabón. El que está formando se fue al instituto y nadie lo formó, se fue y aprendió. Y después ya se siente más grande que el mismo pastor que no fue en el instituto, pero tiene carácter. Claro. Y ya no me puede enseñar. Y yo agarro una gente y me voy a abrir una iglesia. Y comienza a venir todo y estamos formando llenos de ego, llenos de orgullo espiritual, que es lo peor que puede pasar. Sentir que sabemos mucho, pero no tenemos nada de Cristo. Y eso ha sido un gran problema en la formación y el diablo hizo que se cortara ese eslabón. ¿Quién puede decir, imítame a mí porque yo imito a Cristo? Hoy día le decimos, no, eso lo dice Pablo nomás. Pablo es como el superhéroe y que hasta ahí llega nomás. Como que Pablo, el coloso, pero él era a tal grado que llegó y admiramos y le ponemos nosotros, sí, un marco, Pablo. Y Pablo es uno de los discípulos más que espera que puedan imitarlo porque él imita a Cristo, nada más. La misma Escritura dice que está hecha para que todos lleguemos en estatura del varón perfecto, que es Cristo. O sea, de alguna manera, Dios dejó por todos los medios para que fuésemos formados como Cristo. Cristo es la base de cada discipulado. El discipulado no es enseñarle las 16 doctrinas, aunque es importante saberlas, porque eso nos da la base, el conocimiento de no perdernos, ¿cierto? Y las doctrinas están dentro de las cartas, dentro del Evangelio. Pero lo más importante es que no podemos dejar una cosa sin la otra. Claro. Entonces, pero a veces ya empezó a darle el énfasis solo al estudio. Y la formación, hay gente que llega y dice, pero a mí ¿qué me va a enseñar? Si yo estoy en la universidad, yo salí y yo puedo estudiar, hoy día puedes bajar estudios por online. Sí, está todo. Y después te llega un diploma y ya te gradúan y estás listo. Ay, Dios mío, ¿sabes lo que recuerdo cuando éramos, bueno, aún somos jóvenes, no, pero cuando éramos más jóvenes y se estaba formando el ministerio de alabanza y tiene que ver un poco con esta palabra que está acá, en 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Entonces, ¿por qué me recordaba un poco esto? Porque cuando se estuvo, nosotros estábamos ahí en ese tiempo que estábamos aprendiendo a tocar instrumentos y todo,
el otro día conversaba con Valesca y yo recuerdo que me parece que usted nos tenía 2 veces a la semana, según yo recuerdo, como 2 veces a la semana, donde estábamos con temas que usted nos tenía y nos estaba formando cómo tenía que ser cómo teníamos que ser nosotros como ministros de la alabanza, digamos, o sea, que no teníamos que creernos el cuento y formando el carácter y a través de la palabra. Y recuerdo que eso yo creo que nos marcó mucho a todos nosotros el poder recibir esa formación. Entonces, evidentemente a través de la escritura y a través de la palabra es que se forman los caracteres. Hoy día la iglesia tiene a muchos llenos de ego porque los necesitan, que toquen. ¿Qué va a hacer la iglesia si no tiene músico? Y puede tener músico, pero no tiene gente que realmente manifiestan a Cristo en el servicio. Entregan una adoración al Señor, son obedientes, son humildes. Nosotros no vemos. Hoy día es como que un hilo tan delgado empezó a moverse, a correrse, que no salimos de lo que leímos al principio, a ser discípulos. Si nosotros tenemos un ministro que fue formado, que tiene carácter, va a poder dirigir, pero no va a dirigir porque el que más sabe también. Pueden llegar otros músicos que sean mejores, que sepan más, pero él va a formar el carácter. Él va a llevarlo a que aprendan a ser humildes, a aprender la disciplina, a aprender la obediencia, a aprender tantas cosas en las cuales es necesario en la formación del carácter. El honrar, reconocer autoridades. Porque el que llega de repente, bueno, si no vengo a tocar nomás, po, y me necesitan. Entonces, pero esto no sirve dentro. Y esto lo que hemos hecho al final, hemos deformado. Porque todo necesita ser discipulado. El que está encargado de los varones debe tener un carácter para ir formando varones. El que está encargado de las damas debe ser alguien que esté formado para que también transmita a Cristo, ¿cierto? No que todos demás se cuadren porque él es el líder nomás, sino que vaya formando para que cuando ya pueda retroceder, vaya viendo que otros, o sea, cada uno de nosotros, ya cuando hemos sido formados, deberíamos, como los mismos discípulos, después de ser discípulos, también ser maestros de otro. Y esto es lo que hace la cadena de la iglesia, que alguien que ha sido formado va a formar a otro. Pero no simplemente, y ahora yo que estoy arriba, yo dirijo y los demás me tienen que obedecer, sino tengo el carácter de servirles y de traerlos también para que sean formados Cristo en ellos. Si no, estamos cambiando todos los años líderes porque ya cumplió una función y no lo hizo bien, porque hizo actividades. La iglesia no es eso. La iglesia no se trabaja por las actividades y cambiamos la esencia. No son las actividades las que la iglesia va a mover y la presencia de Dios. Es que estamos haciendo discípulos. Dentro de las actividades nos sirven para formar. La iglesia al final obviamente no va a girar en torno a actividades, sino que gira en torno al reino. Y el reino se manifiesta a través de aquellos que han sido discípulos, aquellos que están aprendiendo, aquellos que están dejándose ser formados. Entonces me tomo solo un tiempo para decirle a los hermanos y a todos nosotros que nos dejemos, que Dios nos ayude a dejarnos formar, a dejarnos formarnos. Porque de repente quizás alguno de nosotros puede ser como medio arisco y no quiere recibir, y el hecho de no dejarse ser formado va a impedir, creo yo quizás, que el reino pueda fluir hacia uno mismo. Entonces, qué importante es que cada uno de los que nos está escuchando y que estamos acá podamos decir, quiero ser discípulo, quiero ser formado, quiero poner mi cabeza ahí para que me instruyan, digamos, para que me instruyan. Y como dice Javier, y quiero un poquitito ahí profundizar en lo que estás diciendo, que quizás no solamente los hermanos de nuestra congregación, quizás
esto puede llegar a oídos de otros. Examinar cómo me congrego, si el énfasis que se le da, están trabajando para que se vean, no sé, más luces, para sonar más bonito, para hacer más alabanzas bonitas, para salir más, no sé, con más colores, qué sé yo, tener las mejores pantallas, tener muchas cosas como esta. El énfasis es más actividades para que la gente venga a la actividad, o el énfasis es la formación de Cristo. Porque la iglesia se pierde en ese camino y el Señor lo que va a venir a buscar son frutos. No sirve de nada la iglesia que suene más grande, que tenga instrumentos más caros, que muestre que tenga los mejores músicos. No le va a servir. Eso no va a llevar Cristo. Él viene a buscarse a sí mismo. Él viene donde estarán las águilas, vendrá el Espíritu. Y Él viene a buscarse a sí mismo. Entonces, no va a llevar porque pasemos y invertimos mucho para este tipo de cosas. Creo que es importante volver a la esencia, es volver al diseño de Dios. Estoy buscando esto, porque digo, ¿cuál es la iglesia que Cristo viene a buscar? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde tiene el corazón? ¿Qué es lo que más está pensando? Porque no hemos perdido en ese camino. Y el diablo le basta simplemente apartarnos un poco de esta verdad. Vamos a seguir haciendo muchas cosas, pero no en el centro. Y vamos a perder el rumbo. Y ese es un mensaje para quien pueda decir, yo quiero ser un discípulo. Quizás hoy día todavía puede llevar varios años dentro de una iglesia, pero nunca nadie me ha formado. He servido, voy a hacer aseo y trato de estar ahí porque amo a Dios, pero alguien te ha formado. Te ha formado algo, te ha dicho, vamos a trabajar, ha trabajado tu carácter, te has dejado moldear, te has puesto, o mira si alguien te puede formar. O no te gusta cuando te quieren empezar a corregir, o te empiezan a decir, esto tienes que cambiar. Porque a veces solamente queremos nosotros. Yo sirvo, yo quiero darle todo a Dios, pero a mí no me gusta que me digan. A mí me gusta que me nazca a mí. Hay gente que dice eso, que me nazca a mí, porque si no, quiere decir que eso no le agrada a Dios, po. Tiene que nacer, y si no me nace, ¿para qué? Pero a Jesús en ningún momento a sus discípulos les dijo, les tiene que nacer, darles de comer. Yo les estoy mandando que les den de comer. Amén. Bien, estamos con este tema de hacer discípulos. Hemos estado viendo cómo Jesús formó a los discípulos, que es necesario que cada uno de nosotros también estemos dispuestos ahí a recibir. Y tenemos otra palabra acá, porque tenemos aquí otro punto donde decimos que Jesús entrega los requisitos y precio del discipulado, porque no es como aquel que quiso comprar el poder y no se trata de eso. Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede. Ahora entiendes por qué no hay... No puede ser mi discípulo, dice. La palabra nos habla el apóstol con una visión profética mirando los últimos tiempos, y dice que el carácter del hombre serán amadores de sí mismo. No está hablando de la gente del mundo, porque el mundo ya cada vez el amor se ha perdido. Claro. Pero está hablando del carácter de la iglesia, que va a empezar a perder, va a ser egoísta, egocéntrica, se va a amar tanto. Para poder realmente tener el requisito, tienes que llegar a dejar de amarte. Tienes que estar dispuesto a sacrificar. Y eso hoy día nadie. Hoy día todo lo que te ofrecen es no sacrificio. Hoy día te dicen que vas a trabajar 40 horas, te la están quitando.
porque mientras menos esfuerzo hagas, ojalá apretes un botón y lo tengas todo. Entonces, hoy día todo se está preparado para no sacrificar. Autocomplacencia. Exacto. Para tú poder disfrutar nomás. Claro. Te han dicho, hey, tú tienes que disfrutar y todo. Entonces, el Evangelio, si te hablan de esto no es. Si el Señor vino a darte todo, el Señor quiere que tú estés bien, el Señor quiere que tú no sufras, el Señor no quiere que tú, ¿cierto? Entonces, es un Evangelio hoy día de comodidad. Pero resulta que Jesús dice esto. Y Él no cambió. Dice que cuando estaba hablando, muchos empezaron a volverse atrás. Muchos empezaron a decirle, no, esto es demasiado duro, no me parece, mejor no. Y Pedro le dijo, oye, pero mejor arréglale la palabra. Y Jesús la respuesta que le... Claro, porque le dijo, arréglale, predícale algo más bonito. ¿Cómo quieres tener gente si más encima te está echando la gente? Y él le dice, oye, si te quieres te vas tú también. Yo no voy a cambiar el mensaje. Si no lo cambió es porque el mensaje es necesario y es la única manera de poder lograr ser un discípulo de Cristo. De otra manera no existe. Puede haber gente de la iglesia y la Biblia nos habla claramente. Muchos vendrán, muchos vienen a buscar otra cosa, pero no todos los que están participando son discípulos. Y están dispuestos a eso. Es muy cierto esto, digamos, de tener, como decíamos acá en lo que dice en Lucas 14:26, digamos, de dejar todo y hasta la propia vida de uno. Si uno no deja esto, no puede ser mi discípulo, dice. Entonces, en la Biblia, y lo quiero porque lo tenemos acá, que hay muchas personas que se dejaron discipular y tuvieron éxito, digamos, en el llamado que Dios tenía con ellos. Y esto no es solamente digamos latente en el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento. Acá tenemos a Ruth y Noemí, Moisés y Josué, Esther y Mardoqueo, que son personas del Antiguo Testamento. Ruth era una mujer joven, Noemí una mujer mayor, pero ella estuvo dispuesta a vaciar, a dejar todo. Por eso dejó su tierra, dejó sus costumbres, dejó todo. Es lo que está diciendo él, váciate. Claro. Porque ahora te tengo que trasvasijar. Te voy a entregar mi fe, mi Dios. Y ella estaba dispuesta. Tu Dios era mi Dios. O sea, yo quiero lo tuyo. Y yo quiero seguirte. Nosotros vemos ahí, como dices también, Esther y Mardoqueo. Era una mujer y él era un tío, un hombre. Ella era una jovencita. Pero se dejó formar, fue obediente. Y vemos hasta dónde llegó. Claro. Entonces, importante saber de que el tema como del discipulado no solamente se restringe al Nuevo Testamento, sino que es algo que viene desde mucho más atrás. Josué con Moisés, que después Josué se transformó en el sucesor de Moisés, el que metió al pueblo en la tierra prometida, pero la Biblia habla claramente que Josué estaba todo el rato cerca de Moisés. Al tiro de la piedra. Al tiro de la piedra, justamente. Ahí cerquita, donde estaba pendiente, lo veía como él disfrutaba de la presencia de Dios. Él empezó a ver todo como la comunión que tenía y empezó después a anhelar también lo mismo. Y Dios empezó a conocerlo y Dios también lo conecta para ser el sucesor. Y claro, en el caso de digamos, de Ruth y Noemí, Ruth obedecía en todo lo que Noemí le decía. Noemí le aconsejaba algo y ella, vamos, ok, le hacía caso. Aunque fuese una locura, yo estos días hablaba con alguien y le decía, ¿te imaginas? Le dice, tienes que ir y gánate ahí debajo de los pies cúbrete los pies, y eso significaba, cierto, que estaba dispuesta a casarse con un hombre mayor. Y era muy joven, y él le dice, pudiendo ver muchos más jóvenes que yo, le dice. Sí. Era un viejo y era una mujer, ella era joven
Y le dijo, podía haber sido tú, una jovencita. Podía haber tenido muchos otros jóvenes, otros hombres más jóvenes que yo. Y me escogiste a mí. No, en realidad me mandó la viejita. Y yo obedecí nomás. Porque la viejita era sabia. La viejita sabía que le convenía a este. ¿De qué le serviría a un joven? Este otro, después le deja la herencia. Pero estaba obvio que tenía algo más detrás, y ella lo entiende. Y logra, y por eso, por la fe, por eso le llama fe, la obediencia. La formación de un discípulo que se deja discipular para Dios, es un lleno de fe. Porque la fe tiene que ver con obediencia. Gente dice, no, yo quiero tener fe. Sé obediente. Mientras empieza a obedecer, la fe va a empezar a ser pragma en ti. Porque la fe viene por la obediencia. Entonces, al final, mire, logro ver, ahí usted me corrige si estoy mal, no, pero logro ver al final que, no sé, Ruth y Noemí, Moisés, Josué, Esther, Elías, Eliseo, todas estas personas que se dejaron ser formadas, que incluso servían, porque Eliseo de alguna manera también servía a Elías y todos estaban ahí con ellos. Al hacerse discípulos, el reino continuó moviéndose, se siguió moviendo los planes y propósitos que Dios tenía. Porque había un trasvasije. Justamente. Un trasvasije. Y hasta ahora no debería haber cambiado la iglesia. ¿Por qué ha cambiado? Porque esto es lo que hace permanecer. Cristo no ha cambiado. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Pero hemos cambiado nosotros. Porque hemos querido hacer un evangelio a nuestra pinta. Con mi propio ego. Y yo tengo el llamado, yo tengo una unción, yo soy el apóstol, yo soy esto. Y Cristo. Cristo dijo que Él vino a ser como decía el domingo, optó ser el siervo. Optó ser el último. Y por eso fue levantado a lo máximo. Pero nosotros no queremos esos lugares. Nosotros queremos estar ahí vivos y deberíamos estar escondidos en Cristo. Deberíamos hacer que Cristo se vea más que nosotros. Que ojalá no nos veamos, porque si nos vemos, ¿qué le embarrá? Sí. Nosotros no tenemos nada para darle a la gente. Cristo nos esconde, pero deberían ver a Cristo. La gente vería más a Cristo. La iglesia vería la imagen. Sería transformada a Cristo. Pero hoy día vemos deformes, líderes. Y tenemos líderes, pero no cristianos. No Cristos pequeños. No alguno que pueda decir, imítame a mí porque yo imito a Cristo. Que el orgullo, Dios mío, qué peligroso el orgullo del hombre, la vanagloria, digamos. Porque al final eso impide que Cristo se forme en uno y, como usted decía, se corta y se pierde todo el tema del discipulado. De mantener una iglesia que el Señor permitió desde que Él vino, que la iglesia permaneciera con el mismo espíritu, con una imagen, Cristo. Justamente. Todos deberían convertirse y estar viendo que alguien fue formado y entonces llega el nuevo y empieza a aprender a ver al otro y también va formando al nuevo y después te va formando a otro y todos deberíamos formar a Cristo en cada uno. Deberíamos ver a Cristo. Cuando nos ven van a ver el amor de Dios, van a ver la misericordia, porque dice Jesús, ¿cómo van a conocer que son mis discípulos? ¿Cuál es la característica que dice él? Que se amarán. Hoy día hasta compiten entre sí. ¿Quién tiene la iglesia más grande? ¿Quién tiene los mejores músicos? ¿Quién tiene las mejores luces? ¿Quién tiene el templo más lindo? ¿Crees tú que eso es lo que Cristo? Ciertamente no. Justamente no. Entonces que Dios nos ayude a volver a la verdad, digamos, a cada uno de nosotros. Y queremos también mencionar esto porque es sumamente importante.
tenemos como otro punto acá es de que Jesús también discipuló mujeres, porque de repente se suscribe mucho el tema de que como hombres nomás y aquí la mujer que se calle, no sé cómo Claro. algunos dicen, pero en realidad la palabra habla de cómo, y quiero leerlo, en Lucas 10, en el versículo 39, dice, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y Hechos 9:36 que dice, había entonces en Jope una discípula, lo digo por tercera vez, discípula, llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras, en limosnas que hacía. Entonces, queda sujeto de que, obviamente, el discipulado, porque en muchos lados... Cualquiera puede ser discípulo. Puede ser un niño, puede ser un joven, y puede tener un joven que llegue a ser discípulo. Y eso tiene que ver con la formación, que se deje formar, y puede llegar... Timoteo fue un joven que llegó a estar después en un estado de apostolado, y Dios lo llamó después, o sea, Pablo lo llama hijo, porque ya tiene una formación que ya tiene casi el ADN de él. Por eso Jesús también después le dice, ya yo los llamo hijitos, porque ya tienen mi ADN, estamos tan conectados, ¿cierto? Que ya yo sé que te pones tú y tú vas a hacer lo mismo que haría yo. Ya por eso es que cuando yo estoy poniendo a alguien en un lugar y después le digo, yo haría eso que hiciste tú. No, pero es que yo pensé, solo piensa lo que hago yo en último caso. Mejor piensa si lo haría yo. No trates tú de hacer las cosas ahora, desconectarte de mí, porque si no, mejor toma tus colores y ándate a otro lado. Es que es verdad. Sí. Porque no es que yo estoy poniendo, sí, es diferente, pero tienes que acordarte tu formación y tienes que imitar lo que viste. ¿Por qué? Yo siempre digo, hay cosas buenas que tienes, hay cosas malas, sácalas, pero toma lo bueno, porque hay cosas buenas, por algo está Dios respaldando un llamado. Sí. Entonces, imita eso y lo otro mejóralo. Haz más semejanza a Cristo, porque todos estamos siendo trabajados para ser como Él. Amén. Pero, como dice, esto puede ser para cualquiera. El que está dispuesto, el que dice, yo quiero llegar al diseño, yo quiero ser la iglesia, quiero como Cristo pensó. Nunca vas a saber lo que va a llegar a ser si no eres un discípulo. Porque antes de ser después, en donde Dios te ponga en altura, primero te va a poner a estar abajo. Si no eres un buen aprendiz, nunca serás un buen maestro. Amén. Amén. Y bueno, teníamos acá muchas mujeres que se mencionan, María Magdalena, María la madre de Santiago, Cleopas y otras, Joana, Susana y varias más que están ahí en dentro y que fueron discípulas y que también movieron el reino en ese tiempo. Y ya para ir finalizando un poco, estamos dentro del tiempo ya, nos está mirando nuestra productora, pero tenemos como 4 puntos acá de lo que demanda un poco el hecho de querer ser discípulo, digamos que como 4 puntos en los cuales tenemos que tener como para ser discípulo y estar cumpliendo con esto. El primero es seguir a Jesús. Ser discípulo significa seguir a Jesús, aceptar su llamado y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Como lo menciona Mateo 16:24, Jesús dijo, id y haced discípulos. Entonces, aceptar el llamado y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. ¿Sabes que una de las cosas que enseño yo cuando empiezo en una obra nueva y la gente empieza a llegar y empiezo a formarla, lo primero que los llevo a Mateo capítulo 5, donde está el Sermón del Monte, y aparece hasta el 7 las enseñanzas del Señor, donde tienes que aprender
a poner la otra mejilla, donde tienes que ir una milla más, y las primeras enseñanzas que les digo, a ver, vamos, empecemos por una, vamos, el reino es esto, y empiezo a llevarla, y le digo primero, si no eres capaz de hacer esto, mejor toma tus cosas y ándete. Porque si no vas a pintar monos dentro. Porque vas a empezar a reclamar porque es que no me gusta que el de allá hizo esto, que no me gustó porque el de allá y que me dijeron esto. Y yo le dije, y tienes que venir a poner la mejilla, a perdonar, a no juzgar. Entonces, lo primero que hay que aprender. Entonces, es lo que justamente lo que está diciendo aquí. Si tú quieres seguir a Cristo, lo primero es que tienes que aprender la enseñanza. Todos quieren que Dios nos bendiga, que Dios nos multiplique, que Dios nos prospere. Pero estas son las primeras enseñanzas. Ninguno está dispuesto de repente, o muy pocos están dispuestos a poner la otra mejilla y aprender eso. Y bendice el que te ultraja. Claro. Alégrate cuando murmuren, digan cosas malas contra ti. Di, soy bienaventurado. No, ¿me entiendes? Entonces, lo primero, entrégale las enseñanzas estas. Y el que quiere hacerla y está dispuesto, va a seguir con lo demás. Porque esto es lo más, yo le decía, esto es lo más difícil. Esto ataca directamente tu carne. Ataca directamente la justicia que nosotros tenemos. Porque tenemos que vivir de la justicia de Dios. Ataca nuestro ego. Tienes que perdonar 70 veces 7. Entonces, yo le digo, bueno, viene con esta enseñanza, podría enseñarnos cómo hacer guerra espiritual. No, yo le digo primero que no, que recordaba una vez que una persona me debía plata y me la encontré frente a frente en el centro hace años atrás. Y Dios ya me había entregado una palabra y me había dicho que lo tenía que soltar nomás y dejarlo ahí. Después él me dijo, yo te voy a pagar. Me dijo, le dije, no, si sabes que Dios me habló, le dije, y así como Él me ha perdonado a mí, yo te perdono a ti, y Dios me dijo que te soltara. Entonces, y yo no cuento esto como sino que sé que viene por una formación que gracias al Señor hemos recibido y hemos podido tener. Y aquel que quiere estar verdaderamente en el reino sí se va a ver enfrentado a poner la otra mejilla, a tener que perdonar, a tener que soltar, porque si no va a ser verdadero discípulo. No va a ser discípulo. No va a ser discípulo. Otro es aprender. Son dos cosas aquí importantes. Aprender y vivir sus enseñanzas. Porque una cosa es aprender y puedo llenarme de aprendizaje, pero si no las vivo, si no las pongo en práctica, se transforma en algo netamente... El Señor decía, el que no practica, ayer decía en la palabra, el reino, el que no practica es mentiroso. Justamente. Es hipócrita, porque no sirve de nada saber si no lo voy a practicar. Amén. Juan 8:31 dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Importante eso, o sea, aprender y vivir, porque como usted decía en un momento, quizás el instituto entrega mucho conocimiento, pero si al final una persona no está aplicando y no está llevando a la vida suya todo esto que está aprendiendo en la palabra o de la persona que le está enseñando, se va a transformar en un, no sé, como en alguien así como guatón nomás que está lleno de cosas y no rescata nada. Otro punto es compartir la buena nueva. Ser discípulo también lleva consigo la responsabilidad de compartir el evangelio con otros. Como Jesús lo hizo. Justamente. Yo me recuerdo que muchas veces usted ha dicho que él cuando partió salía a pie, en bicicleta. En bicicleta. En bicicleta. Claro, con mi mochila en la espalda, una Biblia gigante, porque para mí, mientras más grande era la Biblia, era más grande mi unción. Entonces, en ese entonces era mi Biblia de estudio y era como mi orgullo tener mi Biblia. Y andaba con ella en mi mochila y en bicicleta, y golpeando las casas. Yo salía en muchos lugares cuando estuve en la iglesia,
los departamentos que hay en la San Luis para allá, yo salía, los marcaba porque me perdía, donde están todos como esto, entonces los marcaba para saber cuáles eran los que yo ya había subido hasta el 4º piso, y después subía al otro y salía a evangelizar, llevaba el evangelio, porque decía, Jesús salía por las aldeas, entonces hay que ir. Hay que ir. Hay que ir. Amén. Y un último punto que tenemos acá también, para ir como ya cerrando, el amor a los demás. Un rasgo distintivo de un discípulo es el amor. Jesús incluso consideró esto como el sello distintivo de sus seguidores. Juan 13, del 34 al 35, dice: un mandamiento nuevo les doy, ámense los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De hecho, todos reconocerán que son mis discípulos si está el amor de por medio. Que creo que en eso nos deja claro, si alguien dice, seré discípulo del Señor, estaré realmente haciendo, si estas cosas están haciéndose, cree con el corazón que realmente Dios te está considerando un discípulo, porque eso es lo que espera Él. Él lo hizo así y espera que nosotros también imitemos lo que Él hizo mientras estuvo en la tierra. Amén. Amén. Estamos ya finalizando. Hermanos, ha sido un buen tiempo el que hemos podido tener junto a nuestra pastora, viendo el tema de cómo ser discípulos. Cada uno de nosotros está llamado a esto, a ser discípulos, porque como dijimos al principio, Jesús dijo: id y haced discípulos. Como decía nuestra pastora, no se trata de querer llenar una iglesia. Quizá ella misma, como en sus palabras, ella dijo que al principio intentó hacerlo esto, como quizás lo vio en donde ella quizá en algún momento estaba, pero fue en el momento en que Dios le habló y dijo: no, yo vengo a formar discípulos. Así que, hermanos, le damos las gracias, pastora, por haber estado acá con nosotros, haber compartido este tiempo y el poder haber direccionado a cada uno de nosotros, y creo que hay mucho acá que podríamos decir, hemos recibido formación y hemos visto los frutos de esa formación en muchas áreas, en muchas cosas. En nuestra vida, en toda nuestra vida, hemos podido ver el fruto del poder dejarnos discipular. No estamos diciendo que estamos listos, si nos tiene que seguir tirando la oreja, hágalo, por favor. Es justamente lo que iba a decir, porque siempre hay una formación mayor, y creo que si uno ha hecho ya un trabajo para que algunos estén en lugares de liderazgo, es porque confía que ellos también van a transmitir a Cristo a los nuevos, los que vienen atrás. Amén. Pero nosotros, que ya estamos un poco más arriba, tenemos que seguir haciéndolo con los que están en los liderazgos. Tenemos que plasmar. Y ese ha sido mi trabajo, ha sido lo que estoy ahora como centrándome, en plasmar en los nuevos pastores, porque hay que seguir trabajando. Tenemos que seguir siendo cada día mejores. Amén. Como Cristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, terminamos y le damos las gracias, y esperamos que este capítulo de Raíces de Fe, Sembrando Palabra Viva, haya sido de bendición para ustedes. Estamos todos en el reino e invitados a poder ser parte del reino, haciéndonos discípulos, dejándonos morir cada día. Amén. Así que les esperamos en un próximo capítulo de Raíces de Fe, Sembrando Palabra Viva. Va a haber mucha palabra, mucha bendición y edificación para cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones para todos.